Recién cantábamos acerca de la bondad de Dios. Cantábamos esta hermosa alabanza que nos recuerda acerca de la bondad de Dios y que de alguna manera nos describe también qué significa la bondad de Dios. Pero hoy día vamos a aprender acerca de la bondad de Dios como un atributo divino. Por eso le pedí a hermano Leo que pudiésemos considerar esta alabanza en esta mañana. Como generalmente les digo cuando comenzamos a estudiar, parece que esto no tiene, no sé si fui yo, estoy siendo yo, ya listo. Como habitualmente les digo cuando comenzamos a estudiar acerca de los atributos, en parte lo que hacemos también es como poder identificar o definir qué es lo que nosotros sabemos acerca del concepto que vamos a estudiar o acerca del atributo que vamos a estudiar. Si nosotros tuviésemos que explicar qué es la bondad, ¿qué podemos decir? ¿Qué es bondad? ¿Algo bueno? ¿Sí? Bueno, básicamente, si yo pienso en una definición de diccionario, cuando yo veo y busco la definición de bondad, dice la cualidad de lo bueno, o cualidad de ser bueno. Eso es básicamente lo que dice un diccionario común y corriente, un diccionario secular. También dice un diccionario secular, dice que la bondad es la inclinación natural a hacer el bien. La inclinación natural a hacer el bien. Mire, ahí puse algunas definiciones que aparecen en diccionarios. La natural inclinación o la inclinación natural a hacer el bien. Y cuando busco ampliar un poco más esta segunda definición, esta natural inclinación a hacer el bien, un diccionario va a decir lo siguiente, que es la tendencia natural de hacer el bien. Se aplica, dice, en el carácter o en la acción que indica ser bueno. Un ser bondadoso tiene como característica promover mediante acciones actos de bondad hacia los que le rodean. Se es benevolente y se ayuda al necesitado. Eso es una definición de bondad. Cualidad de lo bueno o de ser bueno. Inclinación natural, tendencia natural a hacer el bien. Pero tengo un problema. Y déjeme plantear el problema que tengo ahora ya, iniciando el mensaje, la enseñanza. ¿Cuál es? Que según la Biblia, nadie es bueno. Nadie es bueno. Y ese es un problema, porque si me definen bondad como la inclinación natural a hacer el bien, a actuar de manera buena, benevolente para con otras personas, pero por otro lado la Biblia me dice lo siguiente, Romanos capítulo 3, verso 10 al verso 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque por último dijera, el hombre en su conjunto, en su generalidad no es bueno, pero hay excepciones. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿O qué está diciendo la Biblia? Que el hombre no tiene la capacidad moral de elegir entre algo que es correcto o algo que es incorrecto. Bueno, por naturaleza tenemos una inclinación hacia el mal. El libro de Santiago o la carta de Santiago habla de la concupiscencia, que es esta inclinación natural hacia el pecado. Cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y una vez que la tentación da su fruto, ¿no es cierto? Da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte, ¿no es cierto? Entonces, cada quien tiene esta inclinación en realidad natural a lo malo y no a lo bueno. Lo que no quiere decir que no haya en nuestra sociedad hombres que sean moralmente correctos. No quiere decir que no haya hombres o mujeres, hombres y mujeres,
uso el término hombre de manera general, por favor, que se entienda, ¿no? No quiere decir que no hayan hombres que no hagan cosas moralmente correctas. ¿Se imagina que todos los hombres fueran inmoralmente correctos, inmoralmente incorrectos o moralmente incorrectos? ¿Se imagina? Sería un tremendo conflicto, ¿no? Sería un tremendo problema. Nuestro mundo, nuestra sociedad estaría muchísimo peor de lo que ya está. Pero gracias al Señor que el Espíritu Santo aún refrena el pecado en hombres pecadores y no los deja consumar todo el mal, todo el pecado que hay en sus corazones como ellos quisieran. Como ellos quisieran, porque si no sería terrible. Sería como los días de Noé. Los días de Noé se caracterizaron por una degradación y una depravación ética, moral, espiritual, en todo aspecto, en todo sentido. Y eso llevó a que le doliera tanto el corazón a Dios que se arrepintiese de haber creado al hombre. Y aún en medio de esa generación perversa se levantó un hombre que era moralmente correcto delante de Dios porque temía a Dios. Y ese hombre fue salvo él y toda su casa. Ahora, insisto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque si la bondad es esta inclinación natural hacia el bien, pero resulta que el hombre por naturaleza no es bueno, por naturaleza tiene una inclinación hacia lo malo, se nos presenta un problema, ¿no? Ahora, lo bueno es que estamos estudiando la bondad de Dios y no la bondad del hombre. Y nosotros aprendemos de la bondad de Dios y no de la bondad del hombre. Ahora, en teología, ¿qué significa que Dios sea bondadoso? Bueno, básicamente es esto, ¿no? La bondad de Dios es la expresión del amor de Dios por sus criaturas. Y cómo esta expresión del amor de Dios se expresa, primero, en su benignidad. ¿Qué es la benignidad? Bueno, básicamente es el interés sincero en el bienestar de otros. Eso es benignidad, ¿sí? Benignidad, un interés sincero en el bienestar de otro. Se expresa en la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? ¿Cómo se define misericordia? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Díganlo en voz alta. Es que Dios no nos da, expresémoslo al revés, es que Dios no nos da lo que merecemos. Yo lo puse así, es el acto por el cual Dios no nos da lo que merece nuestro pecado, vale decir, el castigo del mismo. Eso es la misericordia de Dios. Primero, la benignidad, dijimos que era, ¿qué cosa? Un interés sincero en el bienestar de otros. La misericordia es que un acto por el cual Dios no nos da lo que merecen nuestros pecados, vale decir, el castigo. Pero también la bondad de Dios se expresa no solo en benignidad, no solo en misericordia, sino también en gracia. ¿Y qué es gracia? De nada, ¿no es cierto? ¿Qué es gracia? Dar lo que no merecemos. Que Dios nos da algo que no merecemos. La misericordia es que no nos da lo que merecemos. La gracia es que en el amor de Dios, Él nos da lo que no merecemos. Vale decir, el perdón de nuestros pecados. Y eso es la bondad de Dios. ¿Sí? ¿Estamos listos? Oremos, terminamos y nos vamos. ¿Sí? Pero tiene más implicaciones la bondad de Dios. Hay algunas cosas más que debemos reconocer o entender de la bondad de Dios. ¿Qué cosas? Por ejemplo, que Dios es bondadoso porque Dios es perfecto. Mire conmigo un texto, Mateo capítulo 5. ¿Alguien recuerda en qué contexto está el capítulo 5 de Mateo? Sí, las bienaventuranzas, pero la bienaventuranza se llama así, le llamamos así comúnmente esto, porque el capítulo 5 comienza con bienaventuranzas,
pero el contexto es más amplio. El contexto total del pasaje abarca 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y estos 3 pasajes, en su conjunto, se llama básicamente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Ahora, hay 2 sermones del monte. Está este Sermón del Monte, y al finalizar Mateo está lo que se llama, que es un sermón profético, que se llama el Sermón del Monte de los Olivos. Mateo 24 y 25. Ahora, en este sermón, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Algunos han planteado lo siguiente. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 son, por así decirlo, el código civil del reino de Dios. Es donde se establecen las normas o las leyes que van a regir durante el milenio. Ahora, sería fácil para mí decir, bueno, esto no es para nosotros porque es para el milenio. Pero lo real es que yo puedo tomar principios bíblicos de estos pasajes y aplicarlo a nuestra vida como creyentes hoy día. ¿Por qué esperar hasta el milenio cuando muchas de las cosas que aquí se mencionan las puedo vivir en el día a día acá, hoy, y puedo decirle a la gente, por mi conducta, viviendo este texto, este pasaje, puedo decirle a la gente, así es como se debe conducir un hijo de Dios. Ahora fíjese, Mateo capítulo 5, al final, verso 48, dice lo siguiente. El Señor Jesús le dice a quienes le están escuchando, sus discípulos y otras personas que están a su alrededor. Sed pues vosotros, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Sabe cuál es la idea de perfecto ahí? Maduro, completo, que no te falta nada. También se podría traducir como bueno. Sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabe por qué Dios puede ser bondadoso? ¿Sabe por qué podemos aprender y hablar de la bondad de Dios y por qué podemos cantar de la bondad de Dios? Porque Dios es perfecto, completamente maduro, no le falta absolutamente nada. Nada se le puede agregar a Él, nada, nada. Esta semana, el día miércoles, estábamos en la reunión de oración. Bueno, usted entiende, ¿no? De gratitud, oración y estudio bíblico. Estábamos en la reunión, estábamos compartiendo algunas cosas y una hermana nos compartió y nos pidió que orásemos por su hijo. Y ella nos dijo algo interesante. Ella dijo, mi hijo piensa que Dios es bueno con todos, menos con él. No puede entender que Dios sea bueno con él. Y sabe que a veces es triste, pero a veces nos pasa. Que nosotros podemos creer o entender que Dios puede hacer cosas buenas por todo el mundo, menos por nosotros. Y eso muchas veces pasa porque nosotros tenemos la mirada tan puesta en nosotros mismos que no somos capaces de mirar un poco a nuestro alrededor. Nos miramos tanto el ombligo que nos olvidamos de lo que tenemos alrededor nuestro. Estamos tan enfocados en lo negativo, en lo malo, que no vemos lo bueno. Creo que una vez les conté esto, ¿no? De una lectura en un libro de un hombre que decía lo siguiente: tú puedes estar caminando por el prado más verde, más hermoso que pueda existir y solo ver el estiércol de los animales. Y puedes estar caminando en el desierto más árido y aún así siempre encontrar el camino que te lleva a un oasis. Depende de a dónde tienes puesta tu mirada. ¿Qué estás mirando? ¿Puedes creer que Dios es bueno? ¿Puedes creer que Dios es bondadoso y que a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas que puedas eventualmente estar viviendo, Dios sigue siendo bueno? Hermano, déjeme decirle una cosa. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. ¿Sí? Pero no es un mantra.
No es un mantra, no es algo que usted tiene que repetir y repetir y repetir y repetir. No, es algo que usted tiene que creer y confiar. Porque por más que usted lo repita, no va a ser práctico en su vida si usted no cree y confía en ello. Puede ser que usted nunca lo diga, pero viva bajo el amparo de esa luz. Y Dios es bueno en su vida. Y puede que lo repita todos los días para mostrar espiritualidad. ¡Oh, qué mujer, qué hombre más dependiente del Señor! Sí, pero no lo vive. Solo lo repite, pero no lo vive. Dios es bueno. Dios es bondadoso. ¿Sabe por qué? Primero, porque Dios es perfecto. Segundo, porque Dios lo declara así en su palabra, y aún el Hijo mismo lo declaró de esa forma en su palabra. Mire conmigo, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. No vamos a leer todo el pasaje, pero a partir del verso 17 se narra la historia de un muchacho rico, con mucho dinero, que se acerca al Señor Jesús y le dice lo siguiente: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces uno podría cuestionarse, ¿no? Y decir, a ver, pero ¿por qué el Señor Jesús le respondió de esta manera? ¿Que acaso Cristo no es Dios? ¿Es Dios o no es Dios Cristo? Sí. Entonces, ¿por qué Cristo le dice al joven, a este joven rico, ¿por qué me llamas bueno si hay uno solo bueno, que es Dios? ¿Sabe por qué? Porque este muchacho no lo reconoce como Dios. ¿Cómo lo busca? Verso 17 lo dice. ¿Cómo lo busca? Como un maestro, como un hombre sabio que le puede enseñar cosas, pero no como Dios. Le está buscando como un hombre, no como Dios. Por eso que le hace el reparo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno. ¿Quién es ese bueno? Dios. ¿Quieres saber qué debes hacer para heredar el reino de los cielos? Lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mirada respecto de mí, tu forma de pensar, tu visión de mí. No buscarme como un hombre, buscarme como lo que verdaderamente soy, Dios. Por eso que el Señor Jesús hace esta declaración. Y esta declaración es importante porque esta declaración nos recuerda, nos demuestra. Se repite luego en otro pasaje paralelo, Lucas capítulo 18, verso 19. En ese contexto se repite es la misma historia. Y pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno? Y ese bueno es Dios. Dios es bueno porque es perfecto, porque no le falta nada, porque está completamente maduro. No podemos agregar nada a Dios. Déjeme decir una cosa: el problema del hombre, de muchos hombres, es que quieren y se crean y se diseñan un Dios a su medida, que se acomoda a sus propias necesidades, a sus propias preferencias, a sus propios gustos. Entonces, cuando Dios empieza a demandar o exigir del hombre cosas que no están dispuestos a dar, entonces ya ese Dios no les acomoda. Y vamos cambiando a Dios, para que Dios no sea Dios, sino que sea el ídolo que yo me fabrico. No, Dios es perfecto. El Dios del cielo es perfecto. El Dios del cielo es bueno. Y el Dios del cielo no cambia porque yo cambio. ¿Se acuerda la última canción? En mi vida tú has sido bueno, en mi vida tú has sido fiel. Y sabe que la cualidad del fiel es que no cambia. Es confiable. Yo sé a lo que voy con una persona fiel, porque no cambia. Proverbios dice,
que el hombre justo, el hombre fiel no cambia, aunque eso vaya en contra de él. Aunque sus declaraciones le jueguen en contra, él no va a cambiar, las va a mantener. Las va a reafirmar. Lógicamente sus declaraciones están correctas, ¿no? De acuerdo con la palabra de Dios. Ahora déjame decirte una cosa, no siempre porque mis declaraciones estén de acuerdo a la palabra de Dios, me convierten en alguien agradable para mi contexto social. A veces no es así. Bueno, Dios es bueno en sí mismo, porque Dios es perfecto, porque Dios es bueno. Déjeme avanzar esta cosa. ¿Podría ver si hay alguna cosita para refrescar la garganta seca de este pobre hombre? Otra cosa, déjeme decirle, ya que Dios es bueno, ya que Dios es perfecto, nosotros, sus criaturas, que no somos buenas, pero que, como aprendimos la semana pasada, hemos sido justificados por la fe, ¿no es cierto? Hemos sido hechos justos por la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros, sus criaturas, estamos llamados a alabar su bondad. Hermano, ¿qué significa alabar, alabanza? Mire, yo estoy preguntando cosas que son requete archisabidas, ¿no? Para creyentes que llevamos tantos años dentro de una congregación, debiésemos tenerlas súper internalizadas estas cosas. ¿Qué es alabar? ¿Cómo adorar a Dios? Parecido, pero no es lo mismo. Porque alabar y adorar no es lo mismo. ¿Qué es alabar? Eso es adorar. Lo que él hace. Alabar es reconocer lo que Dios hace. Adorar es reconocer quién es Él. Ahí hay una pequeña, gran diferencia. Alabar es reconocer lo que Él hace. Adorar es reconocer quién es Él. Gracias. Cuando yo... nosotros, como sus criaturas, estamos llamados a reconocer lo que Él, en su bondad, ha hecho por nosotros. Un hijo de Dios agradecido siempre va a recordar y siempre va a reconocer lo que Dios ha hecho por él. Siempre. Mire conmigo algunos textos. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 34. Yo voy a ir rápido porque ya ha pasado la hora, entonces voy a ir mencionando rápido los textos. Primera de Crónicas 16, 34 dice: aclamad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Aclamad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13. Porque Él es bueno, Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Salmo 106, verso 1, Salmo 107, verso 1, Salmo 136, verso 1. Todos dicen exactamente lo mismo. Aleluya. ¿Sabe lo que significa aleluya en la Biblia? ¿No? Alabado sea Jehová. Eso significa aleluya. Cada vez que usted dice aleluya, está diciendo alabado sea Jehová. ¿Se acuerda que dijimos que las criaturas, los hijos de Dios, hemos sido llamados a alabar la bondad de Dios? Bueno, ¿sabe cómo lo podemos hacer? Gritando bien fuerte, aleluya. Y no vamos a ser pentecostales por decir eso, ni carismáticos. Queridos, no somos carismáticos por decir un fuerte amén. No somos carismáticos por decir aleluya. No lo somos. Simplemente estamos haciendo un reconocimiento público de la bondad de Dios. Aleluya. Salmo 106, 1, 107, 1, 136, 1. Aleluya. Alabado sea Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Se acuerda que decíamos que la bondad de Dios se expresa por medio de tres cosas en favor de los hombres? Por medio de su benignidad, por medio de su misericordia, por medio de su gracia. ¿Se acuerda? Salmo 33, 11. Mire lo que dice: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia.
No sé si logra notar, pero la expresión Dios es bueno siempre viene acompañada o asociada a ¿qué cosa? A que su misericordia es para siempre. ¿Qué dice Lamentaciones respecto a la misericordia de Dios? Que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Por eso que Dios puede ser bondadoso. Por eso que la bondad de Dios, como decía la canción, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. Ya, se me olvidó, dejémosle nomás. Las coristas que no me ayudan. ¿Ah? Ahora, déjeme decir esto, querido. Vaya al Salmo 103. Me encanta este salmo. Creo que lo he predicado como 3 veces en el último culto del año. Y probablemente en los años que vengan lo seguiré predicando. Porque yo creo que es bueno recordar lo que el salmista dice. Mire lo que dice el salmista, Salmo 103, verso 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué cosa? Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe que alabar al Señor es recordar todas las bendiciones y todos los beneficios que Dios ha tenido para con nosotros? De nuevo, querido, déjeme decirle, no es un mantra. No es ir diciendo por la vida a cada rato y a veces sin tener mucho sentido por qué lo estamos diciendo. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Yo entiendo que fue una frase bonita que quedó de una película y que la repetimos porque pucha suena bonito porque salió una película bonita. Pero eso tiene que ser una realidad con nosotros, debe ser una realidad en nuestras vidas. Cuando yo me acuerdo cada día de las bendiciones del Señor para con mi vida, de los beneficios de Dios para con mi vida, entonces yo puedo alabar al Señor por lo que Él ha hecho en mi favor. Simplemente, bien rápido, no es el motivo de la predicación, pero yo puedo reconocer algunos beneficios, algunas bendiciones que el mismo salmista expresa aquí en el Salmo. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, nos salva. El que sana nuestras dolencias, nos sana. El que rescata del hoyo nuestra vida, nos da seguridad. El que, ¿dónde quedé? 4. El que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, Él es quien nos sustenta. Dígame si no es lindo pensar que Él me salva, que Él me sana, que Él me da seguridad, que Él me da el sustento necesario. Claro que sí, pues, ¿no? Por eso que tiene tanto sentido lo que el apóstol Pablo escribe ahí en Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No nos falta nada. Ah, es que no tengo auto. Sí, pero dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, no material. En Cristo estoy completo espiritualmente, no me falta nada. No tengo necesidad de nada en Cristo. En cuanto a lo espiritual. Puedo estar confiado, puedo estar seguro. Ahora, de ahí que de pronto me falten algunas otras cosas en lo físico, en lo material, sí, pero aún así, recuerde esto, ¿no? Teniendo sustento y abrigo, debemos estar contentos y agradecidos. Contentos y agradecidos. Ahora, el hecho de que Dios sea bueno, ¿no? Nos llama a alabarle, a alabar su bondad. Pero no solo eso, también Dios nos insta a confiar y disfrutar de su bondad. Mire lo que dice el Salmo 34, verso 8. Dice, gustad y ved, que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved. ¿Sabe que la palabra gustad ahí es prueben? Prueben.
Y es como probar un alimento. En 1 de Samuel, capítulo 14, verso 24, está en el contexto de una historia en que la nación de Israel sale a la guerra. Y Saúl, el rey, hace una promesa sin considerar, sin tener en cuenta al pueblo. Y le va a decir lo siguiente: mientras no termine la batalla, nadie puede probar alimento. Y eso está mal. Porque un ejército que está en la batalla sin comer alimentos se debilita. Pero él dice, no, yo soy el rey, así que dispongo. Nadie puede comer alimento hasta que termine la batalla. Pero su hijo que está en la batalla no escucha la promesa, no escucha esto que ha dicho el rey Saúl y va y come alimento. Y se expone a los castigos que eso significa. Ustedes después pueden leer la historia. Ahora, ahí dice que en Proverbios capítulo 14, verso 24, habla de probar como comer. Es como cuando, hoy dame una probita. Cuando alguien está haciendo un asado, ¿no? Y uno se acerca ahí a la orillita de la parrilla, dame una probita. Hay gente que es re buena para probar. Y después cuando llega la hora de comer en el plato, ya no tiene hambre porque probó tanto. Quiero decirle algo, a mí no me pongan a asar. No porque pruebe, sino porque no pruebo y no doy pruebas. No me gusta dar a probar. Entonces yo advierto nomás, ¿no? Por si acaso, no me pongan a asar. Si quieren probar, no sirvo para eso. No sirvo para eso. Y no es que pruebe yo. Y alguien dirá, ¡ay, qué fome! No, no, es que me gusta que todos coman igual. Que todos coman parejo. Eso me gusta. ¿Sí? Eso me gusta. Bueno, acá tiene que ver con eso, ¿no? Probar. Gustad y ved. Prueben al Señor. Ay, pero si en Santiago dice que no podemos probar al Señor, pero Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿no? Sí, pero es que dice tentar. Sí, pero déjeme decirle que en el Nuevo Testamento la misma palabra para probar es la misma palabra para tentar. Es como una moneda con dos caras. ¿De qué lado usted agarra la moneda? ¿Por el lado de la prueba? ¿Por el lado de la tentación? Ahora, en un sentido, ¿qué es lo que está diciendo qué es lo que dice el salmista acá? Gustad y ved, prueben. El mismo Señor está diciendo, gusten y vean qué bueno es Jehová. Prueben, Dios es bueno. Vean, gustad y ved. Fíjese que la palabra ved, mire, vaya a Proverbios 18. Ahí, quiero mostrársela ahí. ¿Se acuerda de qué habla Proverbios 31? Hermanas, de la mujer virtuosa. ¿Sí? Y fíjese que una de las cosas que hace la mujer virtuosa es mira sus negocios. Se preocupa de ver que sus negocios vayan bien. Verso 18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. ¿Cuál es la idea de ver ahí? Se ocupa. Se ocupa. Atiende. Le presta atención a cosas que son importantes para ella. Bueno, el salmista dice respecto de Dios, prueben al Señor. Y préstenle atención, vean, confirmen que Dios es bueno. Ahora, una de las cosas que me da tranquilidad es lo siguiente: Dios no se arriesga cuando me desafía como su hijo, cuando me desafía a gustar y ver que Él es bueno. Él no se arriesga, Él sabe que no me va a defraudar. Y lo hablo en primera persona. Usted escúchelo y hábleselo a usted mismo en primera persona. Cuando Él nos desafía a gustar y ver que Él es bueno, Él no se arriesga a defraudarnos, porque no lo va a hacer. Porque Dios es perfecto y porque Dios es bueno. Entonces Él no se arriesga. Él no va a fallar en esta prueba. Él no se va a equivocar en responder. Él sabe que yo puedo disfrutar del resultado de esta prueba. Yo puedo disfrutar del resultado de esta observación que estoy haciendo, porque Él no va a fallar. Y por lo tanto, como dice el texto, gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que en Él confía. ¿Sabe qué? Cuando yo termine de disfrutar, de ver, de mirar, de probar al Señor, cuando yo termine, yo sé una cosa: yo voy a terminar contento. Voy a terminar contento. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno.
Porque Dios es bueno. Mire, me he olvidado usar esta cosa. Algo más. Santiago capítulo 1, versos 16 y verso 17. Amados míos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿De dónde viene? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. El Dios bueno y bondadoso que cuidó de su nación en el desierto, que guió a su pueblo en la conquista de la tierra prometida, que los hizo entrar, que les dio un rey conforme a su corazón, es el mismo Dios bueno y bondadoso que es mi Padre Celestial en este día. Es el mismo. Y yo puedo depender y yo puedo confiar en algo. Yo del mundo no puedo esperar nada bueno. El Señor Jesús lo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no puedo esperar nada bueno del mundo. Porque todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de Dios. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que podemos disfrutar como individuos y particularmente como hijos de Dios, todo eso proviene de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? De nuevo, porque Dios es perfectamente bueno. ¿Se acuerda que lo vimos en la historia del joven rico? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. ¿Y quién es ese bueno? Dios. Y también lo podemos disfrutar porque de Él proceden todas las bendiciones que podemos disfrutar sus criaturas. Dios es bueno. También podemos disfrutarlo porque Dios en su benignidad nos ha guiado al arrepentimiento. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Sabe qué? Si usted hoy es un hijo de Dios, si usted hoy es una hija de Dios, si usted ha podido confiar y creer en Cristo Jesús como el Salvador de su vida, no es por usted. No es porque usted sea bueno o sea buena. No es por eso. Porque ya vimos que ninguno de nosotros es bueno. Porque todos nos desviamos a una, nos hicimos necios, somos pecadores, todos, sin excepción. Pero Dios en su benignidad, es su benignidad la que nos guió al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio de dirección. Nos mostró un mal camino por el cual caminábamos en una dirección equivocada y nos hizo volvernos en fe en la dirección correcta. Porque usted podría desviarse y devolverse de su mal camino en otro camino malo, en otro camino incorrecto. Pero por la gracia de Dios, en fe, pudimos volvernos en la dirección correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. La bondad o benignidad de Dios, también, déjeme decirle esto, ¿no? Es un fruto del Espíritu que como creyentes maduros nosotros debiéramos desarrollar. La bondad, la benignidad de Dios es un fruto del Espíritu que nosotros como creyentes maduros debiésemos desarrollar. Hermano Iván en la mañana citaba un texto, ¿no? Juan 14, 34, ¿sí? ¿En qué conocerá la gente que somos sus discípulos? ¿En qué cosa? En que nos amemos unos a otros. ¿Sabe qué es eso, no? Es que mostremos benignidad, bondad por otros. ¿Cómo muestra usted el amor de manera práctica?
Siendo bondadoso, siendo benigno. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo si a mi hermano que sí veo lo miro con desprecio? Si tengo sentimientos, si tengo resentimientos, recelos contra mi hermano al quien sí veo. Querido, si usted disfruta de la bondad de Dios y usted es un hijo de Dios, usted tiene que ser bondadoso también. Hay un dicho popular que dice que la caridad empieza ¿por dónde? Si usted es un hijo de Dios que ha disfrutado de la bondad de Dios, debe ser bondadoso. ¿Y sabe por quién debe empezar, no? Por la casa. Por sus hermanos. Por sus hermanas. Pero ¿qué pasa cuando hay hermanos a los cuales no soportamos? ¿Qué pasa cuando hay hermanos con los cuales no me quiero relacionar? Pensaba cuando miraba el video en la mañana que nos presentó el hermano Iván, y pensaba que para que pudiese haber el cambio de actitud en la paciente, no solo debió pasar tiempo, sino que la mujer que está haciendo la terapia, la terapeuta, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? Los que vieron el video. No solo ser paciente, porque a veces yo soy paciente y no hago nada. Ella tuvo que hacer algo. ¿Ya? Sí. Pero algo con el paciente. Tuvo que hacer algo con el paciente. Tuvo que conocer al paciente. Saber lo que el paciente quería, qué es lo que le gustaba. Por eso le preguntó, ¿cuál es el grupo musical que te gusta? ¿Cuál es la película que te gusta? Y empezó a hacer lo que la paciente le gustaba, ¿no? ¿Qué hago yo cuando resulta que llevo años compartiendo en una misma congregación, en un mismo salón con personas a las cuales ni siquiera les sé el nombre? ¿Qué hago con eso? ¿Puede conocer a alguien? ¿Puede conocer los gustos de alguien si ni siquiera le sabe el nombre? ¿Me puede decir que usted es bondadoso? ¿Que es benigno? Cuando ni siquiera le sabe el nombre a la persona que tiene al lado. No, es que esa obligación del pastor, sí es mi obligación. Por eso le pido perdón a Landy porque le dije Diego. Sí es mi obligación. Pero déjeme decirle una cosa. De alguna manera aquí adentro todos somos pastores de todos. Y de alguna manera aquí adentro todos tenemos responsabilidad con todos. Porque sobrellevar las cargas los unos de los otros no es obligación única y exclusivamente del pastor, es obligación de todos. Dios es bondadoso. Y si tú has disfrutado de la bondad de Dios, debes mostrarle bondad a tus hermanos. Si tú has disfrutado de la benignidad de Dios, debes ser benigno para con tus hermanos. ¿Y qué significaba benignidad? La disposición a buscar lo bueno para otras personas. La disposición a buscar lo bueno para otras personas. Quiero terminar esta mañana. Le pedí a Leo si podíamos escuchar una canción, una alabanza. No la vamos a cantar, quiero que la escuchen. No sé si está con letra, creo que no se la mandé con letra. Pero quiero que la escuchen, que tiene que ver justamente con esto. Si pueden apagar la luz, por favor.
El coro de esta hermosa alabanza dice: sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, busca tu bien. Y si no le puedes ver, ni aún comprender, solo debes confiar hoy en Él. El viernes recién pasado tuvimos un lindo tiempo con los varones de la iglesia de la Farfana, la iglesia Victoria en Cristo del Riel, ahí en Pedro Aguirre Cerda, con los hermanos de Rancagua, que vinieron con la iglesia metropolitana y con la iglesia Victoria en Cristo. Fuimos 6 varones de acá de Maipú. Fue interesante, la iglesia más cerca fue la que menos varones llevó. Y la iglesia más lejana, salvo la de la anfitriona, que era la de Rancagua, fue la que más varones llevó. Nos debe llamar a la reflexión. Pero disfrutamos un lindo tiempo, y una de las cosas lindas que disfrutamos fue la enseñanza. Y me quedó dando vuelta algo que dijo el pastor Alejandro Bravo cuando estaba enseñando. Él enseñó acerca de la vida de Job. Y él decía que Job, a pesar de todo lo que sufrió en lo económico, perdió todos sus bienes, sufrió en lo familiar, perdió a sus hijos, sufrió en su salud, se llenó una sarna que se tenía que rascar, ¿no es cierto?, con un pedazo de tierra, de piedra. Y él no lo dijo, pero yo pensaba, sufrió incluso en lo emocional, porque su esposa lo reconvino, ¿no? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él dijo lo siguiente: si él pudo mantener su integridad fue porque él siguió confiando en un Dios que había conocido en los tiempos buenos. Siguió confiando en un Dios bondadoso que lo había colmado de favores antes. Por lo tanto, que él ahora perdiese todas las cosas no lo hacía desconfiar de ese Dios que cuando no tenía obligaciones le había dado todo. Siguió confiando en Dios. Y fue así como llegamos al final de la historia. Y Job siguió reteniendo su integridad. Y dijo en Job capítulo 42, 2: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Para seguir luego en el verso 5, en el verso 6: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano amado, si está pasando un tiempo difícil, si está pasando por un tiempo de aflicción, de dificultad, no desconfíe de la bondad de Dios. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bondadoso. Y déjeme simplemente decirle esto. Probablemente usted lo ha escuchado de mí en otras ocasiones. Muchas veces a David, cuando estaba pequeño y llegaba una ofrenda a casa, o llegaba una llamada telefónica para decirnos que había que ir a buscar un dinero que había llegado para la familia a algún lugar, y yo le decía a Davidcito: David, recuerda, como familia no somos tan especiales para ser la primera familia a la cual Dios le falte o le falle. Dios dijo: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él no nos va a desamparar, Él siempre nos va a sustentar. Siempre le decía eso a David. Déjeme tomar el mismo ejemplo para decirle lo siguiente: ninguno de nosotros es tan especial, ninguno, como para que Dios deje de ser bueno con nosotros, o como para que Dios deje de ser bondadoso con nosotros. No desconfíe de la bondad de Dios, aún en los tiempos difíciles. Dios sigue siendo bueno. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, solo que no calificó los días. Él no dijo: voy a estar con ustedes todos los días buenos y los días malos quédense solitos. No. Él dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, los buenos y los malos. Déjame decirte que los días buenos son muy llevaderos, pero los días malos es cuando más necesitamos depender y confiar en la bondad de Dios.
Hoy cantamos de la bondad de Dios. Aprendimos de la bondad de Dios. Yo quiero animarte a algo. Vive la bondad de Dios. No solo la cantes. No solo la aprendas como un conocimiento intelectual. Vive la bondad de Dios en tu vida. Vamos a orar y vamos a terminar.